a que se conecten las demás personas y arrancamos. Ay, a ver, ya empezó a grabar. Entonces, como les comentaba, el día de hoy vamos a terminar con todas las temáticas del segundo corte y ya la próxima semana tendremos nuestro segundo parcial. Entonces, muy atentos a lo que podamos ver hoy y ahorita en breve comenzamos. So chicos, vamos a iniciar. Bienvenidos una vez más. Welcome once again. As I told you, today is the last day of this second term. Es el último día de este segundo corte. And today we're going to make just a general review about two important topics that are the conditionals and the modals. Vamos a hacer una breve revisión sobre los modales
y sobre las oraciones condicionales para que tengan muy clara la visión general de todos los conceptos que vimos a lo largo del segundo corte y para que hagan la reflexión de la diferencia entre cada una de las oraciones condicionales. El material que tienen allí en la plataforma para hoy que dice Wi-Fi son las reading strategies, estrategias de lectura que están enfocadas en el skimming y el scanning que ya habíamos visto con anterioridad en los otros niveles, entonces no lo vamos a ver. Vamos a hacer un refuerzo acerca de los modales para que les queden ya completamente claros sobre los condicionales y esto le queda de trabajo autónomo en casa. So, pay attention to all of these aspects for working for this week. Entonces, todo esto les queda para trabajo autónomo para que revisen esta semana. Let's pay attention to the homework. Vamos a mirar el segundo quiz que tenemos en este semestre y de qué se trata para que lo tengan presente. Lo voy a explicar de una vez. Son 10 preguntitas y esas 10 preguntas van a ir generalizadas a todos los conceptos que hemos visto en este segundo corte. El pasado simple, el pasado continuo, los modales, ¿right? Entonces, cada una de las preguntas, mucha atención. Por ejemplo, en esta dice, if I, you, I would, attention in class. Uno de los condicionales que vimos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que se pone el verbo? ¿Qué es lo que se pone después? Deben escoger la opción correcta. ¿Listo? Vamos a mirar también lo del prefer, el would rather, que fue el último de los temas, observando las imágenes con mucha atención y leyendo la estructura. Recuerden que en esta parte deben enfocarse en el concepto gramatical, en si está correctamente escrito el verbo, si le sobra el tú, si le hace falta el tú, que el ing, que cómo se escriben cuando hacemos una comparativa con otra situación. Los comparativos y los superlativos también que trabajamos en clase, los van a mirar, ¿okay? Dentro de todas estas preguntas. Entonces, como tal, esto es lo que tienen de quiz para esta semana. Ojo con este, el punto número 8. No les va a salir allá como punto número 8, porque recuerden que les salen aleatoriamente los puntos. Deben mirar la imagen, es un memo. Si no quieren tener un memo, ¿qué? Un consejo. ¿Cómo manejamos los consejos? Con los verbos modales. ¿Right? Entonces, a leer muy bien, chicos, a concentrarse porque el quiz está más enfocado en el concepto gramatical. Get? So, let's start paying attention today in something. First of all, preguntas. Vamos a arrancar primero con las preguntas, con las dudas que tengan referente a todos los conceptos, a los temas que hayan visto, que les hayan quedado como que no lo entendí muy bien. Vamos a trabajar primero esta primera parte de la sesión en forma de tutorial. So, los leo. ¿Qué preguntas han tenido referente a los conceptos? ¿Qué dudas? Temas, profe, no entendí esto, no entendí aquello. ¿Qué pasó? So, los leo. Tell me. Ahí dejemos por aquí la pantallita a un lado para poder ver las preguntas, las inquietudes que tengan. A ver, corramos por acá. Así. ¿Listo? Good morning, people. Todas, cualquier inquietud, no se preocupen, no tengan pena de preguntar. Todavía me cuesta diferenciar el tema de los superlativos y los comparativos. ¿Qué Italia? Vamos a arrancar con eso mientras los compañeros, mira, describen, identifican cuáles son las posibles dudas. Entonces, miremos aquí en la pantalla y voy a hacer la división de comparativos y superlativos de una vez. Comparatives versus los superlatives. Recuerden que los comparativos son adjetivos que me están comparando dos cosas. Esa es la definición básica. Y los superlativos me están hablando de lo máximo. No hay una comparación.
Estoy hablando de que ellos son lo máximo. De ahí ya no hay nada más ni nada menos que ellos. ¿Right? Esa es la primera definición que debemos tener en cuenta. Entonces, cuando hablamos de comparativos, vamos acá más chiquitico, estamos comparando. Eso es comparando dos cosas o dos personas, ¿sí? Dos cosas, dos personas, generando una comparación con una cualidad. Mientras que con el superlativo estoy hablando de el top, lo máximo. No hay más, no hay lo más, sí, no hay comparación. Porque él es lo más o es lo menos. Estamos hablando de lo top, de lo que está por encima de todo. Primera cosita para tener en cuenta y tener diferencia. ¿Right? Segunda situación. Cuando hablo de comparar o cuando hablo de decir que algo es lo máximo, yo estoy hablando en ambos casos de adjetivos. Adjectives. Los adjetivos son adjectives. Son los que son los protagonistas en ambas situaciones. Ese vocabulario es el que yo voy a utilizar, el de los adjetivos. ¿Sí? Ese es el vocabulario que yo voy a usar, no voy a buscar ningún otro. Y ahora sí, esos adjetivos se clasifican en tres bloques, ¿cierto? Tenemos los adjetivos monosílabos, los adjetivos que tienen dos sílabas y los que tienen más de dos sílabas. Entonces vamos a ir empezando con uno y uno. Primer paquetico, los adjetivos monosílabos. Esos adjetivos que cuando yo los pronuncio de un solo tacazo, de una sola vez. Big, small, short, todos esos adjetivos. ¿Right? Entonces tenemos adjetivos como short. La palabra short es un adjetivo monosílabo. Vamos a ponerlo un poquito más pequeño. Short. La palabrita es monosilábica, ¿cierto? Big también es monosilábica. Yo las pronuncio de una sola vez y ya, short, big, listo. Esos son adjetivos. Si yo digo una oración como por ejemplo, Marcela is short, o que digo que los perros son grandes, dogs are big, los perros son grandes. En esa oración, chicos, no estoy haciendo ninguna comparación, ¿cierto? Sencillamente estoy describiendo a la persona. Entonces, ojo, cuando ustedes ven el adjetivo así solito, como short, como big, estoy apenas creando una definición de ese objeto, de esa persona. Marcela es pequeña y los perros son grandes. Estoy dando una cualidad, punto. Pero cuando yo voy a hablar de los adjetivos comparativos, yo hago una pequeña transformación a esos adjetivos y es ponerle la ER. Y ya con esto estoy diciendo que Marcela es más pequeña. La palabra ER, la E y la R, tienen el significado de más. Right? Y esta ER la voy a utilizar en adjetivos monosílabos, como los que ven en la pantalla. Marcela es más pequeña, punto. Marcela es shorter. Ahí acordémonos que estamos hablando de una comparación indirecta, ¿se acuerdan? Una comparación indirecta es cuando yo digo el adjetivo en su forma comparativa, pero no digo o no hago una comparación con nadie. Estoy diciendo que es más pequeña, pero no digo en relación con nadie. Por eso se llama una comparación indirecta. Indirect comparison. Que pueden existir. Ustedes pueden a veces hablar y decir, bueno, mi perra es más pequeña. Y la comparación está siendo indirecta, aunque dentro del contexto en donde se está hablando ya se entiende que se está haciendo la comparación con esa persona, ese objeto que se está hablando dentro de
dentro de la situación. Por ejemplo, están hablando de hamburguesas y la hamburguesa de aquí en Bucaramanga, famosísima las hamburguesas, sobre todo las salsas. Bienvenidos a Bucaramanga cuando quieran. Decimos Camachos, es una de las empresas deliciosas de acá. Y tenemos El Garaje y tenemos Instafood, por ejemplo. Vamos a comparar con ellas tres. Y un chico está diciendo, no, las hamburguesas de Camacho son deliciosas. Pero llega el otro y dice, las de Instafood son más deliciosas. Al decir las de Instafood son más deliciosas, está haciendo una comparación indirecta porque no está diciendo más deliciosas que las de Camacho, pero el contexto da a entender que está comparándola con las de Camacho. Entonces, a eso es lo que llamamos una comparación indirecta. ¿Get? Entonces, primera reglita, todos los comparativos, todas las comparaciones que hagamos con adjetivos de una sola sílaba, le ponemos la ER y ya está. Ahora, si yo quiero hacer es una comparación directa, es decir, que voy a poner a esa persona o a ese objeto con el cual yo lo estoy comparando, ahí es donde entra nuestra sílaba o nuestra palabra, perdón, nuestra palabra than. Entonces, ese than lo ubicamos después del adjetivo comparativo y después de utilizar el than, utilizo la otra persona o el otro objeto con el cual yo estoy comparando para generar la comparación completa, la comparación directa. Entonces, ejemplo, Marcela es más pequeña que Luisa. Marcela is shorter than Luisa. Ahí ya estamos hablando de una comparación directa porque ya estoy diciendo con quién es que estoy comparando a esa persona, ese objeto o esa cosa. ¿Listo? Entonces, para comparar directamente a alguien con alguien más o a algo con otra cosa, utilizo el than. Y acordémonos que es than, no that, ni what, ni esas palabras que nosotros conocemos que también significan que. Es esta la única que va a significar que de comparación. ¿Vamos bien por ahora? ¿Vas bien por ahora, Talía? Ok, Sí, profe. thank you, Ana. Now, ahora vamos con este big. ¿Qué pasa con este big? Cuando los monosílabos, cuando esas palabritas monosílabas terminan en una sola vocal y en una sola consonante, yo tengo que duplicar esa consonante antes de poner la ER. ¿Para qué? Para que la estructura gramatical quede correcta, para que la palabrita quede correctamente escrita. ¿Cuál es la regla? Que ese monosílabo termine en una vocal y una consonante. En una vocal y en una consonante. Esa es la regleta que estamos viendo en la pantalla. Right? Entonces, cuando ustedes ven que eso pasa, duplicamos esa consonante. ¿Por qué arriba no lo hicimos? Porque la palabrita que es monosílaba tiene una vocal y dos consonantes al final. Right? Por eso no se hizo. Pero en Big, una vocal, una consonante, duplicamos esa consonante antes de poner la ER. Igualmente, como hicimos con Shorter, podemos tener una comparación indirecta como una directa y no pasa nada. Siempre en todas las situaciones ponemos el than para comparar directamente con algo. ¿Qué? Esa es la primera regla, no hay más cositas que revisar en la primera regla. Monosílabo, se le agrega la R, pero si el monosílabo termina en una sola vocal y una sola consonante, le agregamos otra consonante igual antes de poner la R, punto. Esa es la primera regla. Ahora, los superlativos, lo que son lo máximo, vamos a tener exactamente esta misma regla, exactamente la misma, solamente que acá, cuando hablamos de lo superlativo, de lo máximo, la reglita me dice, ojo, aquí no vamos a utilizar
ER, sino que vamos a utilizar lo siguiente. Primero, antes del adjetivo yo pongo el artículo da y luego al final, después de esa palabra monosílaba, vamos a ubicar la EST, right? Para hablar de el máximo. ¿Por qué en esta situación es importante poner ese artículo the? Porque acuérdense que en inglés la palabrita the indica algo específico, me señala algo único. Entonces, como yo estoy hablando que esa persona es lo máximo en una cualidad, yo tengo que hablar de ella como una persona única en el mundo. Ella es la más hermosa en el mundo, no hay nadie más igual. Marcela es la más enana del mundo, la más pequeña del mundo, no hay nadie más pequeña que ella. Entonces yo le pongo el da antes al adjetivo. Marcela is the short. Y al final le pongo la E, la S y la T. Marcela is the shortest. Así es como hacemos los superlativos. Marcela es la más pequeña del salón, la más pequeña de Bucaramanga, la más pequeña de Colombia, la más pequeña del mundo. Para ser específicos, por eso es que utilizo la partícula da. El artículo da debe aparecer obligatoriamente. ¿Qué? Y la misma situación va a ocurrir con los otros monosílabos. Con esta reglita que vimos, vamos a respetar la regla, ¿sí? Que es ponerle una consonante duplicada antes de la EST. Y también vamos a respetar que debemos poner el artículo da. Entonces, dogs are the biggest. Los perros son los más grandes en esa zona. The biggest. The biggest. Right? Le aplicamos exactamente la misma regla y estamos hablando que los perros son los más grandes de ahí, de la zona. Ahora, cuando hablamos de superlativos no existe comparación porque ellos son lo máximo. Es algo que debemos tener presente. Entonces acá no comparamos porque son lo máximo. Como ellos son lo máximo de esa característica, es el más hermoso, el más inteligente, el más bruto, el más bello, la más hermosa, la más alta, la característica que ustedes quieran ponerle, no necesitamos poner than. Y no hablamos de comparaciones directas o indirectas. Aquí con los superlativos, ellos son únicos en el mundo. No comparamos porque ellos son lo máximo. ¿Listo? ¿Clarísimo? Now, primera regla. Segunda regla, cuando hablamos de los adjetivos que tienen la terminación Y o adjetivos bisílabos que tienen dos sílabas como pretty, hungry, angry, thirsty. Todos esos adjetivos que terminan en Y van a tener una situación especial. Miremos. A ver, aquí vamos al otro cuadro. Entonces, segundo, los adjetivos como pretty, como hungry, pretty, hungry, a ver qué otro, thirsty, bonito, hambriento, thirsty, sediento, enojado, angry. Todos esos adjetivos se pueden utilizar para comparar. Y yo digo, por ejemplo, Carla es bonita. Pero yo quiero decir que Carla es más bonita que, ya vamos a mirar. Nicole
está hambrienta. Pete está sediento. Y el perro o los perros están enojados. Hasta el momento en esa oración no estoy comparando, ¿cierto? Estoy dando una cualidad. Carla es bonita, Nicole está hambrienta, Pete está sediento y los perros están enojados. Si yo quiero compararlos, voy a aplicar la siguiente regla. ¿Y qué va a pasar? A estos adjetivos que terminan en Y, yo tengo que quitarles la Y primero. Entonces yo le quito la Y. Pum. ¿Para qué? Para agregar la IER. Aquí utilizamos la IER al final de esos adjetivos. Right? Esa IER significa también exactamente igual que esto, más. Solo que hacemos esa modificación porque la palabrita me lo exige. Entonces, la oración que daría es Carla is prettier. Carla is prettier. Carla es más bonita, ¿verdad? Nicole está más hambriento. Nicole is hungrier. Peter is thirstier. Y los perros están más enojados. Dogs are angrier. Los perros están más enojados. Eso es lo que tengo que tener en cuenta cuando hablo de adjetivos que terminan en Y, como estos que aparecen ahí en la pantalla. Right? Now, ustedes habrán visto. Bueno, vamos a pasar al superlativo y ya miramos la pequeña excepción con ellos. Ahora, cuando hablamos del superlativo, vamos a continuar hablando del the, pero en esta situación también vamos a hacer esta modificación que hicimos acá, solo que con IEST. Have a look. Entonces, tenemos la misma situación, en las mismas oraciones tenemos la misma regla. Right? Solamente que aquí en este espacio ya no voy a hablar de IER, sino de adjetivo IER. Look. Decimos de, escribimos el adjetivo y ponemos IEST. Entonces, Carla es pretty, le quito la Y, pero digo acá, Carla is the prettiest. Have a look. Separamos aquí el pretty y ponemos antes del pretty ponemos antes del pretty el da, ¿verdad? El da. Y después del pretty utilizamos la IST, prettiest. Estamos diciendo, Carla es la más bonita, no hay nadie más bonita que ella, the prettiest. Lo mismo va a suceder con todos los demás, voy a decir lo mismo, the hungriest, the thirstiest, the angriest. A todos le hago el mismo cambio. Good. Y ahí estoy hablando de lo máximo. Como estoy hablando de lo máximo, no va a haber ninguna comparación. Pero si estoy comparando, utilizo los de la izquierda y ahí puedo generar comparaciones directas o indirectas. Right? So, por el momento, eso es lo que debemos tener en cuenta con los adjetivos de 2 sílabas. Right?
the hungriest, the thirstiest, the thirstiest, the angriest, the angriest. Punto. Esa es la segunda regla de comparativos y de superlativos al momento de escribirlos. Tercera regla. La tercera regla ya me dice, hablemos de todos los otros adjetivos que se pasan de 2 sílabas. Hablemos de adjetivos que tienen más de 2 sílabas. Right? Cuando nosotros ya tenemos adjetivos de más de 2 sílabas, ya no vamos a agregarle esa ER al final o esa EST al final como hicimos en los anteriores, sino que ahora vamos a tener una palabrita adicional. Vamos a mirar ejemplos. Estamos hablando que Michael sí, tengo los dedos todos pelados, cortados, que hice una manualidad ayer y tengo la motricidad súper dañada hoy. Miguel is intelligent. La palabra intelligent tiene ¿cuántas sílabas? Intelligent, tiene 4, ¿cierto? Mary is beautiful. Beautiful tiene 3, beautiful, ¿cierto? Y hasta el momento ahí estoy diciendo una oración normal, estoy diciendo una descripción. Ahora quiero compararlos. ¿Qué voy a hacer con este caso? Voy a utilizar la palabra more. La palabrita more de antes de ese adjetivo que tengo. Entonces, cuando digo Miguel es inteligente, listo, estoy describiéndolo, pero si quiero compararlo, digo Miguel is more intelligent. María es hermosa, sí, estoy describiéndola, pero si quiero compararla con otra niña, digo María is more beautiful. Entonces, yo debo poner la palabrita more antes que ese adjetivo y ya con eso estoy haciendo la comparación. Miguel is more intelligent. Mary is more beautiful. Punto. Así es como construimos los adjetivos comparativos de más de 2 sílabas. Y la misma reglita que acá pusimos arriba, podemos comparar indirectamente como podemos comparar directamente. Yo puedo decir que Miguel es más inteligente y punto, hasta ahí y ya. O puedo decir que María es más inteligente, más hermosa que, y decimos la otra persona, than Diana. More beautiful than Diana. Entonces, el than cuando vamos a comparar directamente con alguien más o con otro objeto. Good. Now, con los que tienen la superlativo, lo máximo. Cuando hablamos de que ellos son el top de las cosas, la misma situación va a ocurrir, solo que ahora en este espacio vamos a utilizar nuevamente el the más la palabra most. The most, decimos. The most. Y al final, después de estas dos palabritas, es que ponemos ese adjetivo, esa cualidad de la cual estamos hablando. The most. Entonces acá en vez de decir Miguel is more intelligent, vamos a decir que Miguel es el más inteligente. El más inteligente. ¿Qué? Y abajo, si quiere decir que María es la más hermosa, le pongo el artículo y vamos a hacer otro pequeño cambio. ¿Y qué es? Pasamos de more a most, ¿verdad? No decimos more cuando queremos hablar de lo máximo, decimos most. Entonces aquí las dos corregidas quedarían, Miguel is the most intelligent, el más inteligente, the most intelligent. Mary es la más hermosa, the most beautiful.
Y por supuesto recordamos que con los superlativos no hacemos comparaciones, por lo tanto nunca va a aparecer, nunca van a utilizar el than. Y eso es lo que debíamos entender sobre los adjetivos comparativos y superlativos. Ahora, una pequeña excepción de el pretty y ellos. Resulta, chicos, que estos adjetivos de pretty, hungry, thirsty, angry, todos esos que terminan en Y, también pueden tener el comparativo número 3 o el superlativo número 3, la reglita número 3. Entonces, en cualquiera de los dos casos pueden decir lo mismo. Ejemplo, ¿y a qué me refiero? Yo puedo decir que dogs are angrier, como puedo decir que dogs are more angry. More angry. La reglita número 3 aplica también para los adjetivos que terminan en Y. También se puede utilizar con ellos. Pero ojo, si utilizan el more, no cambian la Y, no le ponen IER. O sea, no pueden decir dogs are more angrier. Por ejemplo, no pueden decir dogs are more angrier. Angrier. Esto que acabo de escribirles ahí no se puede hacer. Está mal. O utilizan el more o utilizan el IR, pero los dos juntos no se puede. Lo mismo sucede con los superlativos. Ustedes pueden decir Carla is the most pretty y también va a estar bien. Pueden decir, a ver, vamos acá los colores. Carla is the most pretty. The most pretty. Y esa también está bien. Carla is the most pretty. Esa también está bien. ¿Qué? Entonces cualquiera de las dos funciona, pero también en el superlativo vamos a acordarnos que decir Carla is the most prettiest está mal. ¿Right? O es la una o es la otra. ¿Right? Esto no se puede. O ponen the most o ponen IST, pero las dos juntas nunca van a ir. ¿Right? Entonces, chicos, recuerden que solo con estos adjetivos, o bien pueden decir prettier o bien pueden decir more pretty. O bien pueden decir the most pretty o the prettiest. Cualquiera de las dos está bien con estos tipos de adjetivos. ¿Listo? También hay otra serie de adjetivos que deben aprenderse, que ya son de memoria, como por ejemplo el adjetivo astuto, clever. Pueden a veces ver que dicen cleverer como the more clever o the cleverest como the most clever. Y esa lista de adjetivos la tienen en el PDF de esa semana para que la revisen y para que se las memoricen. Ahora hay unos, para terminar, hay unos adjetivos que son 3, que son los adjetivos especiales. Los voy a poner aquí en azul. Porque resulta que esos adjetivos no siguen ninguna de estas reglas. No siguen ninguna de esas reglas. Ellos tienen una forma especial para decir la comparación y para decir el superlativo. Por eso se llaman irregular adjectives. Adjetivos irregulares. Ya les amplío para que vean. Adjetivos irregulares. ¿Y cuáles son esos adjetivos irregulares? ¿Quién se acuerda? A ver. ¿Cuáles son? A ver, leamos el chat. ¿En qué momento sabemos si es mejor colocar more o LR? No, en cualquiera de las dos situaciones. Si estamos hablando de los adjetivos como el angry, el thirsty, el pretty, cualquiera de los dos, Ana, está bien. Cualquiera de los dos está bien. No es que exijamos o pues que el inglés exija
que el uno es en cierta ocasión y el otro también, no. Con ellos no pasa nada con ninguno de los dos. ¿Right? Siempre la regla que es la original es la que se aplica más en formas formales. Entonces, por ejemplo, si estamos en una situación formal con personas que no conocemos, en una reunión de trabajo, utilizaríamos prettier en vez de more pretty, pero serían como las excepciones, de resto es igual. Y bien, Ana, esos son los tres adjetivos que debemos tener claritos, porque se escriben completamente diferente a cómo lo vienen diciendo las reglas. Good, bad y far. Bueno, malo y lejos. Porque sus comparativos son, no es gooder, es better, no es badder, es que worse, y no es far, es que aquí tenemos dos casos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Farther y further. Farther y further, que por cierto, si no estoy mal, yo les dije que averiguaran cuál era la diferencia, ¿cierto? Porque el uno es relativo a distancia y el otro es relativo a tiempo, ¿verdad? ¿Sí la averiguaron? ¿Sí supieron cómo era? Entonces ahí acuérdense de ese detallito. Entonces todo esto cuando hablamos de los comparativos. Y cuando hablamos de los superlativos, esos mismos tres adjetivos iban a tener también otra pequeña transformación, ¿cierto? Ya no era good ni better, sino the best. The best. Ya no era worst, sino the worst. The worst. Y ya no era farther ni further, sino the farthest and the furthest. The farthest and the furthest. Entonces, los tres que debemos aprendernos, y ahora sí quedó completa la gráfica, que se las voy a subir ahí en las memorias para que la tengan en cuenta. ¿Listo, chicos? Any questions? ¿Quedó completamente claro o alguna pregunta adicional? Tell me. Okay, perfect. Now, people, vamos ahora sí a mirar los otros temas, los modales, los condicionales, detallitos a tener en cuenta. ¿Qué? Vamos a guardar aquí esto para subírselos al comparative, para subírselos ahorita al módulo a los anuncios, para que lo tengan allí para repasar. Vamos ahora a ver los verbos modales, lo que debemos tener en cuenta con cada uno de ellos. Pay attention. Tomen apuntes del video, yo voy a ir pausándolo como siempre y voy explicándoselos en Spanish. So let's have a look. Verbs. ¿Sí lo escuchan? Yes, teacher. Thank you. Type. Modal verbs. Examples. Ability. Permission. Advice. Obligation. Possibility. Can, could. Espera que no me pausó. Antes de pasar allá, fíjense en los diferentes tipos de adjetivos que tenemos, ¿no? Tenemos adjetivos que me expresan una habilidad, lo que soy capaz de hacer, un permiso, las posibilidades que tengo de hacer algo, un consejo, las recomendaciones que recibo o que doy, una obligación, las órdenes, o una posibilidad, un chance, una oportunidad, ¿right?
Todos ellos, aquí por el momento estoy hablando en positivo, ¿no? Acordemos que en inglés, en español también, los modales nos representan una cosa en positivo y nos representan otra diferente en negativo. Ahí, ya cuando vayamos a ver lo negativo, vamos a darnos cuenta que ya no hablamos de una habilidad, sino una discapacidad. No de un permiso, sino de una prohibición. No de un consejo, sino de una advertencia. No de una obligación, sino de, hey, no lo necesitas hacer. Y no de una posibilidad, no de un chance. Ahí, miremos. Can, could. David can speak 3 languages. He could speak fluent French when he was 5. Can, could, or may. Can I sit in that chair, please? Could I open the window? May I borrow your dictionary? Miremos acá por el momento al can, al could y al may. Can y could. Primera comparativa entre esos dos. Can y could se pueden utilizar ambos para expresar habilidad, que yo soy capaz de hacer algo. David can speak 3 languages. David puede hablar 3 idiomas. He could speak fluent French. Él puede hablar francés fluido. Los dos significan poder, de tener la habilidad. Pero ¿cuál va a ser la diferencia, chicos? De que can es más informal que el could cuando hablamos en presente simple. Los dos se pueden utilizar al mismo tiempo. Pues al mismo tiempo no. Pero los dos se pueden utilizar en presente simple para expresar lo mismo, habilidad. ¿Cuál es la diferencia? Que el can es más informal que el could, pero ambos serían lo mismo. Por ejemplo, David could speak 3 languages. David puede hablar 3 idiomas. Puedo decirlo con can, puedo decirlo con could, pero el can para hablar con los amigos y el could para hablar en una entrevista de trabajo, por ejemplo. Es lo mismo. Otro detallito que debemos tener del could es que no solamente va a servir para hablar formalmente en presente, sino también puede representar el pasado del can. O sea, decir could también significaría pude al pasado. David could speak 3 languages. David pudo hablar 3 idiomas cuando tenía 5 años. ¿Cómo van a diferenciar que están hablando del presente y del pasado? El contexto, chicos. Si la oración no tiene por ahí ninguna palabra que indique ayer, el mes pasado, el año pasado, que indique pasado, ese modal está hablando del presente en su forma formal. Ahora, otra cosa. Could también significa podría a futuro. Y también, ¿cómo voy a saber qué significa futuro? Pues van a haber expresiones de tiempo que hablen del futuro. Vamos a pausar allí y vamos a mirar un ejemplo para ellos tres. ¿Listo? Entonces, could, significando los 3 tipos de oraciones, presente, pasado y futuro. En presente, formal. I could, presente formal. A ver, podemos decir could I could dance with you now. Puedo bailar contigo ahora. Estoy siendo formal. En pasado. Ay, ¿qué pasó? Ahora no escribe. Ay, chicos, no escriben. ¿Qué dicen?
¿Se escribe? Sí, se escribe. Aquí, ¿por qué no? A ver. Ahora sí. Good. En pasado, para representar el pasado, puedo usar esa misma oración. Puedo usar esa misma oración para hablar del pasado, solamente que se va a diferenciar del pasado. ¿Por qué? Porque yo tengo una palabra allí clave que me indica pasado. Ejemplo. I could dance with you, pero no voy a decir el now, porque el now significa ahora mi presente, sino que I could dance with you yesterday night. Ayer en la noche. Yesterday night. Estoy utilizando una expresión de tiempo que me habla del pasado, lo que hace que yo traduzca esa oración al pasado. Yo pude bailar contigo ayer en la noche, right? Time expression in past. La expresión en tiempo al pasado. Good. ¿Y cómo va a representar futuro? La misma situación que como vimos con el past, solo que la expresión de tiempo la vamos a aplicar a futuro, no a pasado. Entonces la misma oración. I could dance with you tomorrow. Y digo tomorrow. Podría bailar contigo mañana en la noche. Tomorrow night. Tomorrow night. Expression in past. In future, perdón. Entonces, fíjense, el could puede significar cualquiera de las tres, presente, pasado, futuro. Depende es de la palabrita o la expresión de tiempo que yo le ponga acompañándola para que se entienda. ¿Listo? Sigamos viendo el video. Let's have a look. Bien. Ahora, recuerden que el modal can, que no es de lo mismo, entonces seguimos acá con lo mismo con el can. El modal can, espera un momentico, minimizo acá para poder saber si tengo el micrófono activo o no. ¿Listo? El modal can y el could también me sirven no solamente para hablar de habilidades, de que yo soy capaz de hacer las cosas, sino que también me habla de que yo tengo el permiso de hacerlo. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, David can swim in the lake. David puede nadar en el lago porque yo le doy autorización de hacerlo. Porque ya dijeron que el lago estaba sanitizado para poder nadar. Si lo quiero decir de forma más cordial, pues digo con could. María, you could swim in the lake. Tú puedes nadar en el lago. Y estamos hablando de que también le estoy dando permiso, pero de una forma más formal. Y ahora viene nuestra palabra may. May es otro modal, ese no lo vimos nosotros, no les va a aparecer en el parcial, entonces no nos vamos a enfocar mucho en él, pero para que lo sepan, el may es un modal de chances, de posibilidades o permisos hacia el presente, may. Y es otra forma también de decir can, right? Los podemos utilizar en oraciones de pregunta y lo podemos utilizar en oraciones positivas y van a tener este significado. Una habilidad o un permiso. Yo puedo nadar porque soy capaz o porque me dieron el permiso. Y lo puedo decir de forma formal o informal usando el can y el could. Y el may va a aparecer en situaciones donde ese permiso o no más que todo en los permisos son un chance o son una oportunidad que nos dan. Pero como tal el significado de los tres es lo mismo. ¿Vamos entendiendo? Me escriben allá si ¿cuál? Ana dice, me hizo acordar de una canción. ¿Cuál? ¿Cuál canción? So, let's continue. Bien. Sigamos viendo ahora cómo damos consejos. Should.
You should visit your dentist at least twice a year. You should try to lose weight. Must or have to. I must memorize all of these rules about tenses. You have to take off your No sé shoes. por qué se me bloquea acá el teclado mucho, se le está acabando la batería, creo. Bueno, primero, should. Should. Acordemos que el should nos está dando ¿qué? Un consejo. Yo le estoy diciendo a la persona, ven, tú deberías tal cosa, tú deberías hacer esto, ojo con esto. Le estoy dando un consejo o le estoy sugiriendo algo a la persona. Right? Ese es el único significado que tiene el should. You should visit your dentist. Deberías visitar al dentista. Mire que tiene esas muelas más picadas que los calzones. You should try to lose weight. Mira, deberías intentar perder peso. Eso de el amor propio también tiene que ver con la salud. Dejemos de normalizar la gordura. La gordura no es normal. Son bonitas, son bonitos, sí, pero no es normal ni es saludable. Deberías intentar perder peso. Deberías. Te estoy dando un consejo, no lo tomes a mal. You should. Ese es el should. Deberías. No hay ninguna dificultad con él. ¿Qué? Pero ahora se nos vienen esos otros dos, el must y el have to. ¿Y ellos qué son? ¿Se acuerdan que eran el must y el have to? ¿Recuerdan qué fue lo que dijimos que eran? Obligaciones, ¿cierto? El must, oye, debes de que tienes que hacerlo. Y el have to, tienes que hacerlo. Vamos a terminar que diga la oración y ya hacemos una comparativa ahora entre el should, el must y entre el must y el have to, porque el should con el must a veces se confunde y el must con el have to se confunde todo el tiempo. Pero vamos a mirar cómo lograr identificarlos. Before you get into the mosque. Entonces, aquí las oraciones dicen, I must memorize all of these rules. Debo memorizarme todas estas reglas. You have to take off your shoes. Tienes que quitarte los zapatos. Miremos ahora acá en el cuadrito. Vamos a poner aquí para que se vean ustedes. A ver, se llama Shbun. La buscaré entonces la canción. Bien, miremos ahora otro cuadrito acá para diferenciar el should del must y el must del have to. Primero hagamos la diferencia entre el should y el must, porque a veces se confunden. Tengo una oración como la siguiente. I should take a shower. I should take a shower. O dejémoslo con you, que estamos dándole el consejo a la otra persona. You should take a shower. Hey, deberías ducharte, mira que hueles mal, la gente va a decir que qué está pasando. You should take a shower. Sencillamente ahí en esa oración, ustedes le están dando el consejo a la persona, le están diciendo, oiga, báñese, ¿sí? Es un consejo. No lo tome a mal, usted verá si lo toma, usted verá si no lo toma, yo le estoy diciendo. ¿Qué? Pero ya cuando ustedes dicen you must take a shower. You must take a shower. Traduciéndolo a español, traduciría como usted debe tomar un baño, debe bañarse, usted debe bañarse. Pero ese debe ya no va a sonar como consejo, ese debe va a sonar es como una obligación. Debe de que tiene. Es una forma decente de decirle a la persona que tiene que hacer algo. Miren, you should take a shower. Deberías bañarte. Ese deberías suena como suavecito, ¿cierto? Suena como una recomendación. Pero cuando usted le dice a alguien, debes bañarte,
Suena como una obligación, más no que usted lo está obligando, sino que, oiga, acuérdese que es obligación suya bañarse. Entonces, ojo, recuerden que este must es una obligación, pero como recordándole a la persona, que tiene una obligación con él mismo, una obligación con él mismo, o ella misma, o él mismo, como sea. Ahí. Entonces, ojo, esa es la pequeña diferencia entre should y el must. Should, deberías, un consejo, mire a ver si lo toma o no lo toma, ya usted depende. You must, debe de que acuérdese que usted tiene una obligación, pero pues también usted verá si lo hace o no. Yo solamente le estoy recordando sus deberes. Esa es la diferencia entre el should y el must. ¿Lo entendimos? Oh no, oh no, oh no, 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 no. Good. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el must y el have to? ¿Quién se acuerda? Volvemos con esta misma oración. You must take a shower. You must take a shower. ¿Entendiste más esta vez? Claro, es que tenemos más calma, tenemos tiempo para poder explicar con más detalle. Perfecto. Good. Y si no había entendido antes por qué no asistía a tutorial y por qué no me ha preguntado Nicole. Now, tenemos el must, you must take a shower. Pero resulta que yo también puedo decirle a la persona, you have to take a shower. You have to take a shower. ¿Cuál va a ser la diferencia entre decirle you must take a shower y you have to take a shower? Pues que con la segunda sí lo estoy obligando, porque si no lo hace va a tener alguna consecuencia, o le voy a dar un coscorrazo, le van a dar rejo en la casa a los papás. You have to take a shower. El have to también representa una obligación, pero ya esa obligación es externa. ¿Qué quiere decir? Alguien más o una ley o algo lo obliga, no la persona propia. ¿Sí? Con el más, yo mismo me obligo porque yo sé que debo, que es un deber que tengo que hacer. Pero con el otro, con el have to, es porque alguien más o algo los está obligando a que eso suceda. Bien sea porque existe una ley, bien sea porque hay unas reglas que hay que cumplir, o porque está la mamá, que la mamá es la que manda. Esa es la diferencia entre el must y el have to. ¿Listo? ¿Todo clarito ahora? Ahora, ojo, una cosita más, un detallito más. Prestemos atención a que con could, con can, con may, con must, con should, con todos ellos, los verbos no cambian para nada y el modal tampoco cambia. Con ellos no cambia el modal ni nada. Pero con have to sí hay un pequeño cambio. Entonces, mucho ojo que con todos los modales menos los que vayan a tener tú por ahí, no necesitamos cambiarlo para ningún pronombre ni para nada. Pero con los modales que lleven el to, por ejemplo, have to, que ya luego vamos a ver otros, el sí cambia para la tercera persona. Entonces no voy a decir you have to, sino voy a decir she has to, por ejemplo. Entonces a este vamos a ponerle aquí un asterisco para acordarnos que él cambia de acuerdo a la persona. Y vamos a poner aquí la gráfica para acordarnos. Estos modales cambian en tercera persona. En tercera persona.
Los modales que vayamos a poner por ahí en verde van a cambiar en tercera persona. Good. Por ejemplo, tenemos acá, you have to take a shower. Pero si hablamos de she, va a ser has to take a shower. She has to take a shower. Vean cómo cambió el have to a has to. Esto por el momento solamente ocurre con el have to, no con ningún otro ni nadie más, solo con él. ¿Qué? Solo con él. She, ¿qué pasó acá? She has to take a shower. Good. ¿Claro hasta el momento? ¿Sí le entendieron? Ojo con esta reglita porque es la más tricky, la más engañosa. Good. Sigamos viendo el video. ¿Qué pasó? Might, may, could, or can. It looks nice, but it might be very expensive. Richard may be coming to see us tomorrow. Bien. Los últimos son los de posibilidad. Miren que el could aparece ahora dentro de publicidad junto con el can y con el may. Resulta que ellos tres chicos también nos van a hablar de posibilidades porque nos están dando un chance de que ocurra algo. Entonces acá frente a estos vamos a poner un cuadrito especial para diferenciar el may del can y del might y del could. Can y may, ambos van a funcionar para hablar en presente y en posibilidades en mi presente, sin ninguna discriminación. Por ejemplo, I can dance. Yo puedo bailar. I can dance. Y cuando estoy diciendo el can, me estoy dando también una posibilidad. Yo tengo la posibilidad de bailar. Yo puedo hacerlo. I can dance. O también puedo decir I may dance o she may dance. Vamos a usar la tercera persona para acordarnos de que con ellos los modales ni los verbos cambian. I may dance. Yo puedo bailar. Estoy dándome una posibilidad en mi presente. Right? Present chances. Chances en el presente. Mientras que el could y el might son las formas más formales de decir esto en presente o también representan futuro. Could, mayúsculas, could o might. Estos chicos, estos dos, van a representar la misma situación que estoy hablando acá, pero bien sea a futuro o a pasado o a presente. Ojo con eso. Ojo con eso, la única diferencia de contexto. Ellos dos siempre van a ser presentes e informales. Los dos son para chances, para posibilidades en el presente y de forma informal. Mientras que el could y el might también se van a poder utilizar indiscriminadamente cualquiera de los dos en las oraciones, pero dependiendo del contexto que vimos, ¿se acuerdan estos que están aquí? Vamos a poner la flechita ahí también para que la tengan en cuenta. Estos que vimos acá, esos contextos que vimos en el cuadrito azul, pues van a poder significar presente, pasado, futuro. ¿Listo? Entonces yo puedo decir, I could dance, yo pude bailar en el pasado, me dieron un chance, una oportunidad. O I might dance, yo pude bailar en el pasado, me dieron un chance y la oportunidad. Cualquiera de esos funciona, cualquiera de esos sirve. O en el presente o en el futuro, tienen significado a los tres tiempos verbales que hemos aprendido hasta el momento.
presente, pasado, futuro. I could dance o I might dance. Y ojo, la otra diferencia es la pronunciación del may y el might. El naranja es may, el rojo es might. Might. She might dance. She might dance. Estos dos de acá presentan past, present o future chances. Y son más formales. La diferencia. ¿Listo, chicos? Por ahora, como les digo, no se preocupen por el may y el might porque no entran dentro del contexto que vimos, porque no los vimos en el tema. Eso lo van a ver ustedes en clases de inglés intermedio o intermedio alto. Pero pues se los doy para que los conozcan de una vez. ¿Qué? Vamos a mirar ahora los contextos de todo esto que vimos, pero en negativo. Ahora vamos a mirar qué y cómo utilizar los modales en negativo. Modal verbs asking permission. Antes de entrar a lo negativo, cómo utilizar ellos, cuáles de ellos para hacer preguntas y qué significado tienen esas preguntas. Modal verbs asking permission. Informal. Can. Can I borrow your pen for a minute? Can I speak to John Wilson? Polite. Could. Could I please have a glass of beer? Could I open the window? Formal. May. May I ask a question, please? May we go home now? Polite. Would. Would you mind if I asked you something? So, si nos damos cuenta, el can, el could y el make son tres que significan lo mismo. Puedo manejarlos en las diferentes estructuras para presente, para pasado, futuro, como ya nos dimos cuenta, pero la forma informal para hablar con amigos, el can. La forma formal para ser un poco más decentes con el make o cuando estamos en reuniones o en eventos. Y la forma decente, o sea, es cuando uno dice, ay, qué personita para hablar tan caballeroso, tan decente, con el could. ¿Cuál es la diferencia entre formal y polite? Realmente no hay mucha. Más que todo son contextos. Yo puedo ser decente estando en situaciones formales o informales y utilizar el could. Eso es polite. Pero cuando hablo de formalidades, pues ya es como eventos o situaciones donde amerita ser formal. Pero como tal, la palabra polite y formal son la misma situación, son lo mismo. ¿Get? Y tenemos uno nuevo que es el would. Que el would, acuérdense en que no tiene ningún significado. Él lo que hace es que los verbos que acompañan, que lo acompañan a él, terminen en ia. Entonces, would you mind es le molestaría. Get. Y ese would
entra dentro de los modales de condicionalidad. ¿Por qué? Porque hace que los verbos se condicionen a una situación, por eso es que terminan en ia. Entonces ya para terminar aquí este video vamos a poner aquí el would, porque el would lo vamos a trabajar ahorita que vamos a revisar los modales. Entonces would, el would se utiliza para condicionalismo. Ay, vamos a poner otro color porque el verde es para los cambios, ¿no? Would cuando hablo de condiciones o cuando hablo de situaciones formales, right? Conditions. Por eso es que hay oraciones que dicen I would dance, bailaría, cantaría, comería. I would dance, I would play, she would eat. Ella comería todo lo que quisiera, pero siempre va a haber un pero o un if. Por eso son condicionados. Ay, escribí el would con dos L's. Con una sola L, con una sola O. Chicos, con una sola O. Would. I would eat. Yo comería, ella comería un montón. Sí. Y ahí es donde viene la condición. Si pudiera, si tuviera plata, si tal cosa. Entonces casi siempre ese would lo van a encontrar pegado a esta palabrita if. Que ese if está representando la condición. ¿Good? Ese if es el que nos representa el condicionalismo de esa acción. Yo bailaría si supiera. Como no sé, no bailo. Ella comería si no estuviese enferma, pero como está enferma, no come. ¿Ay? Entonces ese es el modal would, chicos. Now, fíjense que todos ellos, todos los modales los hablamos en positivo y en positivo representan una acción, pero en negativo van a representar otra completamente diferente, ¿verdad? Entonces, acordémonos muy bien que cada uno de ellos tiene su contraparte y esa contraparte va dada cuando doy la palabrita no, cuando digo no. Entonces ya vamos a mirar una imagen en donde los tenemos todos los modales para que miremos la negativa y ya con eso terminamos el tema de revisión. Ay, la ventana con, ¿verdad? Dice, está redactada para los segundos. Ah, ok. Condition. Okay. Vamos a mirar y les presento a mis hijos. Ahí faltan dos más. Vamos a mirar una imagen donde se encuentren los modal verbs así como en la gráfica y les voy a mostrar la parte con la negativa. Sí, miren, acá están. Estos fueron los que vimos. ¿Qué? Esta es la imagen que vimos. Solo guardar la imagen para ponérselas a ustedes allá. Y les voy a poner la de la negativa. Está, no está, pero entonces hagámosla con esta gráfica. So, miremos acá. Can y could. Acuérdense que estaban hablando de posibilidades, pero cuando yo digo can't y couldn't, ya estoy hablando de negaciones, de discapacidades, ¿verdad? Entonces, have a look. Vamos a pegarla aquí. Y vamos a ponerlo acá. Habilidades, bien. Pero su contraparte, vamos a hacer la contraparte aquí al lado de la chica. Los negatives. Vamos a poner aquí negatives. Cuando hablo en negativo, estoy dando lo contrario, ¿cierto? Entonces, como negativo tengo disabilities, discapacidades. Cuando hablo de discapacidad, quiero decir que no puedo, que no soy capaz. Entonces yo utilizo el modal can't, que recuerden que en su forma formal es cannot o couldn't. Cualquiera de las dos, couldn't. Vamos a ampliarlo acá. Cannot of couldn't. Cannot of couldn't. Vamos a recordar lo mismo que vimos ahorita. Podemos utilizar el couldn't tanto en presente, pasado, futuro, pero en esta oportunidad estoy hablando de discapacidades, de que no soy capaz, de que no tengo la capacidad.
Por supuesto, también vimos que hablando de permisos y hablando de posibilidades, can, cannot y couldn't también van a servir para hablar de prohibiciones. Prohibitions. Y también de, ¿qué estábamos hablando aquí? Permisos y posibilidades, pues, si no hay permisos, no soy capaz de hacer algo, pues no hay chances, no hay posibilidades. Can, cannot y couldn't se utilizan para estas tres situaciones. Para hablar de que no tengo la capacidad, me prohibieron hacer algo o no tengo posibilidad de hacerlo. ¿Qué? Ejemplos. Puedo decir, I can't swim in the lake. No puedo nadar en el río. No puedo nadar en el lago. No soy capaz de nadar. No sé. I don't know how to swim. Yo no sé cómo nadar. Estoy hablando que tengo una discapacidad en ese sentido. No tengo la habilidad de poder hacer esa acción. O pueden que ustedes digan, she couldn't work. She couldn't finish. O bueno, she couldn't go out tonight. No puede salir esta noche. Le prohibieron. Her parents prohibited. Sus papás se lo prohibieron. Sus papás se lo prohibieron, no tiene el permiso. O podemos decir, they couldn't finish the job. Their job. Ellos no pudieron terminar su trabajo. No tuvieron el chance de, no tuvieron el tiempo, no tuvieron la oportunidad. Didn't, bueno, utilicémoslo como si fuera pasado. Didn't have the chance. No tuvieron el chance de poder terminar su trabajo. ¿Get? Entonces fíjense cómo pasamos de tener una habilidad, tener un permiso, tener una posibilidad, a tener prohibido, no tener capacidades o no tener oportunidades de hacer algo. Esa es la forma negativa. ¿Good? Now, el otro modal que vimos, should se convierte a una advertencia. Vamos a ponerle aquí en naranja, warning. Should, cuando se vuelve negativo, ya no le están dando un consejo usted a la persona, le están advirtiendo, ojo, no debería hacer eso. Shouldn't, no debería hacer eso, porque está prohibido, porque algo grave va a pasar. Le estoy advirtiendo a la persona de que no vaya a hacer algo. Por ejemplo, she shouldn't skate for going out. Ella no debería, she shouldn't go out tonight. Ella no debería salir en esta noche, porque se acuerdan que se lo habían prohibido. Ella no debería salir en la noche. Acuerden que allá arriba le dijeron, sus papás se lo prohibieron, y aún así ella salió de terca, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una advertencia. No debería salir esta noche, le estamos advirtiendo, ojo que sus papás le dan. Ese es el shouldn't, chicos, una advertencia. ¿Va todo claro en el momento? Y ahora miremos los últimos, el must, el have to.
Must y have to. Cuando hablamos en negativo, ya tienen otro significado diferente. Cuando hablamos con mustn't, por ejemplo, mustn't, aquí está la negación, ahora la pongo en mayúscula, mustn't. Ya estoy diciendo que no estoy obligándolo, se lo estoy prohibiendo. Y miren por qué lo puse con azul también. Porque resulta que mustn't tiene un significado parecido al can't o al cannot o al couldn't cuando hablamos de prohibiciones, ¿verdad? Ahora, ¿en qué se diferencia decir I can't swim in the lake a you mustn't swim in the lake o I mustn't swim in the lake? Voy a poner exactamente, bueno, voy a poner exactamente esta, la de la prohibición, abajo, pero la voy a utilizar con mustn't para que ustedes también miren una diferencia. Yo puedo decir la oración de ambas formas. She couldn't go out tonight, she mustn't go out tonight. ¿Cuál va a ser la diferencia en contexto, chicos? Que con el couldn't, recuerden que sus papás se lo prohibieron, pero de pronto los papás son de esos papás relajados que le dicen a uno, no, usted no puede, pero luego se les olvida. Pero si a la chica le dicen es con mustn't, she mustn't go out tonight. Ahí sí que se tenga y que cuidadito, porque con el mustn't hay una consecuencia por debajo de cuerda. Hay una consecuencia mayor. Ojo con eso. Esa es la gran diferencia entre el couldn't o el can't. Recuerden que puede ser cualquiera, ¿no? Can't o couldn't, cualquiera de los dos. Es una diferencia entre esos dos con el must. Porque resulta que con el mustn't ya hay una consecuencia mayor. Por ejemplo, le pegan. Por ejemplo, la multan. Por ejemplo, la castigan. Esa es la gran diferencia entre decir el couldn't o can't y decir el mustn't. Si las papás le dijeron, she can't go out tonight, no puede salir, se lo prohibieron y ya, pero la China no hizo caso, lo dejaron pasar. O she couldn't go out tonight, la misma cosa. Si lo hizo, puede que no pase nada. Pero si ya ustedes ven que el letrero dice mustn't, ojo, porque puede haber una penalización o un castigo por incumplimiento. Right? Entonces esa es la comparativa entre el mustn't y el couldn't para que lo tengan en cuenta. Ahora la otra, el have to. Y lo pongo en verde porque acordémonos que el have to tiene sus cositas diferentes, ¿verdad? Cuando hablamos del have to, acuérdense que el have to era una obligación que lo obligaba a alguien a uno a hacer las cosas. Pero ahora cuando estamos diciendo not have to, y pongo not porque sabemos que el modal cambia de acuerdo a la persona, not have to, me va a decir que no hay necesidad, que lo que me están diciendo no lo necesito hacer. Pero aquí debo acordarme de los cambios. Entonces, yo utilizo don't have to para hablar de la primera y la segunda persona o la tercera en plural y doesn't have to para la tercera persona. Doesn't have to. Don't, doesn't have to. Piensen que aquí el que cambia es solo el auxiliar, el modal have to queda igualito, igualito. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, I don't have to do homework. No tengo que hacer tarea. I don't have to do homework. O she doesn't have to do homework. She doesn't have to do homework. Period. Right? Entonces, esta es la diferencia también entre el have to en positivo y el have to en negativo. Right, people?
So, and that's it. Esas son las cositas, los detallitos que debo tener en cuenta cuando hablo en positivo y en negativo de los verbos modales. ¿Sí les quedó más clarito esta ocasión? ¿Sí lo entendimos bien? Thank you. Thank you for answering. Good. That's it. Eso es todo, chicos. Eso es todo lo que debemos tener en cuenta con todo ello. Good. Ay, se me escapaba un último, el would. Que el would lo vimos, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí abajo, aquí, en este espacio en blanco. El would también tiene su contraparte negativa. ¿Y ese would qué quiere decir? ¿Se acuerdan que el would era una posibilidad? I would, una condicionalidad. Pues el wouldn't es una condición en negativo. Entonces, cuando yo hablo de condiciones negativas o de no oportunidades, no conditions in negative. Una condición en negativa se usa el wouldn't. Wouldn't. Un ejemplo y ya les hago entender la oración. I wouldn't me fue una P, I wouldn't work, I wouldn't do that. No haría eso. I wouldn't do that. No haría eso. Esta condición en negativo se alcanza a parecer un poquito a las advertencias, ¿cierto? Porque no deberías hacer eso. No haría eso. Solo que la diferencia está en que con el wouldn't siempre va a haber una condición. If, siempre va a haber una condición. Yo no debería hacer eso. Estoy hablando de una advertencia. Pero cuando diría, yo no haría eso si fuese tú, por ejemplo, me estoy condicionando en un aspecto negativo. Entonces, estos dos, y vea cómo es el destino, dejé el espacio apenas para compararlos a ellos dos se alcanzan a parecer, solamente que el contexto es el que me ayuda a diferenciar el uno del otro. El wouldn't se utiliza para condiciones, para condicionamientos de cosas, mientras que el shouldn't se utiliza para crear advertencias de que algo no debe hacerse. Mientras que el otro estoy hablando de algo que no debería ocurrir en una condicionalidad. And that is all, people. Ahora sí es todo lo que debemos aprender sobre los verbos modales y sobre cómo funcionan en positive and in negative, que es donde más se generan las diferencias. Porque en preguntas no van a tener como tal diferenciación. Las preguntas tienen el mismo aspecto positivo que el verbo en una oración positiva. Get? Now, people, let's talk about the conditional. Ya para terminar la sesión de hoy, vamos a mirar, a recordar lo que vimos con el segundo condicional. Entonces, vamos a revisar solamente el segundo condicional. Este que es las reglas condicionales generales de todos los verbos, todos los tiempos condicionales que existen en inglés. Se las voy a dejar para que puedan hacer una comparativa, pero vamos a enfocarnos solamente en el second conditional. Right? Que fue el que vimos y es el que tenemos que tener en cuenta para nuestro parcial. So, second conditional. Ahí. Yo lo tenía aquí en historial. First conditional. Revise, fue el first conditional. Vamos a buscar. Es que me gustan muchísimo los videos de Woodward porque son súper bien explicativos. Woodward. If I were you. Es este. Vamos a mirar este, que está más sencillito, más fácil de revisar. ESL Library.
second conditional. What is the conditional mood in English? We use the conditional mood for hypothetical situations. When we don't know if something will happen, we make a guess about the outcome. What is the second conditional? We use the second conditional for an unlikely or impossible outcome. Primera situación para tener en cuenta. El segundo condicional habla de situaciones hipotéticas, cosas que no son reales, que no ocurrieron o que son imposibles de que ocurran. This means the outcome probably wouldn't happen because the condition can't or probably won't happen. An example of an unlikely situation is, if I won the lottery, I would buy a tropical island. Winning the lottery is a very unlikely condition, so the outcome of buying a tropical island would probably never happen. An example of an impossible situation is, if I had wings, I would fly up to the stars. Since people don't have wings, this condition is impossible, so the outcome of flying to the stars wouldn't happen. So, miren el would. ¿Sí ven que el would aparece en una condicionalidad? Si tuviese alas, volaría por las estrellas. Ahora, estoy hablando de que como no tengo alas, pues no voy a volar. Es una situación imposible, por lo tanto es una condición. Ese verbo no va a ocurrir a menos de que esto ocurra. Yo no volaré al menos de que tenga alas. Yo volaría si tuviese alas. ¿Okay? Fíjense que el would siempre nos va a servir para hablar de condicionalismos. The most common second conditional pattern is if plus past, would plus verb. Don't be confused by the past verb in the if clause. We use the second conditional for a present or future situation. Note that we use a comma after the if clause. For example, if I were the leader of this country, I would make many changes. The if clause doesn't have to start the sentence. Another common pattern for the second conditional is would plus verb, if plus past. Note that we don't use a comma before the if clause. For example, I would make many changes if I were the leader of this country. So, otra cosita a tener en cuenta, recordémosla muy bien, chicos. Cuando hablamos de ese condicional, podemos empezar con el if, pero debemos poner una coma. Si yo fuera el líder de este país, coma, yo haría grandes cambios. La oración que lleva el if es la oración que me da la condición de la segunda. Y el would es la oración condicionada. ¿Vale? Si nosotros empezamos por la oración que lleva la condición, debemos poner una coma. Pero si empezamos por la oración condicionada, no necesitamos poner coma porque acordémonos que el if es un conector, es una palabra conectora. Entonces me está uniendo las dos oraciones creando una sola. Did you notice that the past form of the be verb is were? Was becomes were in the if clause of a second conditional sentence, no matter what subject pronoun or noun is used. Let's look at some more examples of second conditional sentences in English. If you became the CEO of the company, you would make a lot more money. If our teacher just gave us the answers, we wouldn't learn anything. Ahora fíjense en otro detallito que debemos prestar atención. La oración que lleva el if utiliza el verbo en pasado simple. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan por qué? ¿Quién se acuerda por qué? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué es que en esa oración nosotros ponemos el pasado simple?
si lo que estamos traduciendo no es en pasado? Porque estamos diciendo, si nuestro profesor nos diera las respuestas, no aprenderíamos nada. Si nos diera, ¿por qué? ¿Por qué en inglés utilizamos ese el pasado simple y no ese presente condicional que usamos en conjugación en español? Recuerden, chicos, que en inglés no existe todas las conjugaciones verbales que tenemos en español. Por eso ellos reciclan mucho. ¿Correcto, Nicole? Entonces, cuando hablamos de condicionalismos, el verbo va en el segundo condicional, en este que estamos viendo. Los verbos van en pasado simple, pero no quiere decir que estamos hablando del pasado, ¿cierto? Quiere decir que estamos hablando de una condicional, de la segunda condicional. Good. Si nuestro profesor nos diera o nos diese, acuerden que en español conjugamos como ese o hace, si nos cantase, si nos comiese, si nos fingiese, si no hiciese las tareas. Y el otro, el del modal would, lleva el verbo en su forma base. No aprenderíamos nada. Entonces esa es la otra reglita que debemos tener en cuenta. Cuando vean el if, el verbo va en pasado simple. Cuando vean el would o el wouldn't en negative, el verbo va en su forma base. If I lived on the moon, I would have a great view of Earth. They would have money to travel if they sold their house. We would be very surprised if a celebrity came to our small hometown. I'd stop eating junk food if my doctor told me to. So, chicos, that is all. Eso es lo que debemos tener presente. Véanla muy bien, revisen el video que les pasé allí por el chat. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana, al igual que como hicimos en el primer corte, llegamos, nos conectamos, les voy a dar a conocer los enlaces en donde van a encontrar los parciales y nos ponemos a presentar el parcial como tal. Tan pronto como terminen el parcial, de una vez se pueden retirar y daríamos fin a nuestro segundo corte. ¿Listo? La próxima semana solamente vamos a tener eso, el segundo corte, el examen, no más, nada más fuera de allí. Felicitaciones nuevamente a los que van completamente al día. Recuerden, chicos, que las tareas están activas hasta el 3 de octubre. No se queden atrasados por ahí. Si estás Daniel Nicolet, por favor, vas atrasadita. Karen Lorena, te faltan 2 actividades. Giselle, vas al día. Lina, Nicole, Natalia, pónganse en al día. No dejen que se pase el tiempo. Ojo con eso. ¿Listo? Ojo con las actividades que tienen pendientes, que hay bastantes de ustedes que tienen actividades pendientes allí. So, chicos, eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Goodbye, María Fernanda. See you around. See you later. Nos vemos después. Voy a pausar la grabación y ahorita les pongo todas las memorias en los anuncios. Bye, bye.